Nuevamente, buenos días para todos. Hoy nos vamos a centrar en, como les decía, en ciertos puntos, como en ciertas clavecitas que tiene el examen de admisión de la UDEA, sobre todo en competencia lector. Entonces, son como elementos comunes en los enunciados. No son los únicos elementos, pero sí los más presentes. Y vamos a mirar. Entonces, un elemento muy presente en las preguntas, o que utiliza mucho el examen, es utilizar las excepciones. Y ustedes van a ver que en algunos casos uno no necesita devolverse al texto y en otros sí. Por ejemplo, en esta pregunta yo no necesito devolverme al texto. Todas las preguntas que les voy a mostrar son sacadas de exámenes de admisión, ¿sí? Hoy sí vamos a ser muy centrados pues en el examen, ya no en los fundamentos, que eso lo vimos en la clase anterior, sino que ya es como en el contenido del examen. Dice, según el autor, con el título El enigma de la poesía, el énfasis recae en la palabra enigma, y por eso los lectores podrían pensar que es lo más importante de la conferencia. Entonces, de ello, se deduce que en todo título es cierto que, excepto, cuando aparece la palabra excepto, o cuando aparece la palabra no, o cuando aparece la palabra menos, todo eso quiere decir no, ¿sí? Entonces, el excepto es una negación. Entonces, ¿qué me está diciendo ahí? Que hay tres cosas que sí y hay una cosa que no en el título, ¿sí? Porque el excepto es eso, una negación. Entonces, ¿cuál sería el que no? ¿Cuál es el excepto ahí? ¿Cuál creen que sería el excepto ahí? Cuéntenme. ¿Cuál creerían que es el excepto ahí? O sea, ¿cuál no? ¿Cuál no sería cierto para todo título? Hay tres que sí serían cierto y hay una que no. ¿Cuál opción? ¿A, B, C o D? Sí, sería la D. Miren, dice, según el autor con el título El enigma de la poesía, el énfasis recae en la palabra enigma. O sea que se le hace más fuerza a la palabra enigma. De ahí uno puede deducir que la primera palabra es más importante. También podría deducir que lo que se quiere destacar debe nombrarse primero, o que la primera palabra capta la atención del lector. ¿Sí? Pero lo que no se puede deducir es que la primera palabra siempre engaña al lector. Porque solo en este caso eh, fue así en el texto, pero lo que yo puedo deducir de que digan eso, de que el énfasis recae, serían las tres primeras, A, B y C. La D no la puedo decir de ahí. O sea, yo no puedo decir que yo siempre pongo en la primera palabra algo que engaña al lector. No, eso sí no lo puedo decir. Pero sí puedo suponer que lo que yo ponga de primero es porque es más importante o porque lo quiero destacar o porque quiero captar la atención del lector con respecto a esa palabra. Lo que no es engañarlo. Muy bien, el excepto sería la D. Veamos otro ejemplo de otro examen. Dice, el texto relaciona dos actitudes frente a la vida. En la primera predomina una fe ciega en el futuro, en la segunda predomina el pesimismo.
Un sujeto con la primera actitud pensaría que. Entonces, el texto relaciona dos actitudes frente a la vida. En la primera predomina una fe ciega en el futuro, en la segunda prima el pesimismo. Un sujeto con la primera actitud pensaría que excepto. Entonces recuerden que el excepto es una negación. Entonces hay tres que sí las pensaría un sujeto con la primera actitud y una que no. Estoy buscando la que no. ¿Cuál sería entonces la respuesta en esa pregunta? ¿Cuál creen que sería el excepto en esa pregunta? Entonces miren, nos están hablando de dos actitudes. Dicen que en la primera predomina una fe ciega en el futuro, es decir, si yo hablo de una fe ciega en el futuro, yo estoy pensando que el futuro es bueno o es malo. Es bueno, muy bien. Y en la segunda prima el pesimismo, entonces ahí sí estoy pensando que es malo. Un sujeto con la primera actitud, es decir, un sujeto que piensa que el futuro es bueno, ¿sí? Pensaría que excepto, entonces hay tres que quieren decir que el futuro es bueno y una que no implica que el futuro sea bueno. Entonces, si yo digo, todo tiempo futuro será mejor, está siendo bueno el futuro. Si yo digo, la razón permite planificar lo que vendrá, estoy diciendo que el futuro va a ser bueno. ¿Por qué? Porque puedo planificarlo para que así sea. Si yo digo, el desarrollo y el progreso hará mejor al ser humano, también estoy diciendo que el futuro va a ser bueno. Pero si yo digo que el futuro es transitorio, estoy diciendo, el futuro es pasajero, pues ahí no quiere decir necesariamente que sea malo, pero no estoy diciendo que es bueno, ¿sí? Entonces es diferente de una actitud positiva frente al futuro, ¿sí? Ojo, no tiene que ser malo, que ese es un error que cometen las personas cuando ven el excepto. Entonces llegan y dicen, ah, no ve, es que acá dice que hay tres positivas y una que no, o sea que esa debe ser negativa. No, ese es un error que cometen las personas al leer el examen. Y es pensar que si dice excepto, estoy buscando lo contrario. No, solamente estoy buscando que no se cumpla la condición que dicen ahí. ¿Cuál es la condición? Pensar que, en este caso, pensar que el futuro es bueno. ¿Cuál no me está diciendo que el futuro es bueno? La de las otras tres sí me están diciendo que el futuro es bueno. ¿Sí? ¿Sí queda claro o no? No es que me tenga que decir que el futuro es malo, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Si yo digo el futuro es transitorio, eso no es ni bueno ni malo. Vamos con la siguiente. Dime, Elizabeth, que levantaste la mano. ¿O se te fue? Porque no te escucho. Bueno, tal vez se te fue. Listo. Entonces, vamos a mirar otra. Sí, estamos viendo los exceptos, son preguntas, pues las preguntas de exceptos salen mucho en el examen. Y les estoy poniendo ejemplos sacados todos de algún examen de admisión. Veamos este tercer ejemplo. La actitud del niño respecto a sus juegos es la de quien los excepto. Entonces, miren, acá sí no es suficiente con el enunciado. En las dos preguntas que vimos antes, yo no necesitaba devolverme al texto, pero en esta sí, ¿sí? En esta sí porque tengo que mirar de qué rayos me está hablando esa pregunta. Pero, por ejemplo, este es un problemita que a veces tiene el examen y es no decir en qué párrafo está. ¿Sí? A veces eso no está bien. No ponerle el párrafo a la pregunta, la verdad, no está bien. Y también por eso les digo que esa es otra razón para leer primero el examen al menos una vez. Porque si no, usted se va a quedar buscando eso en todas partes y usted no va a tener ni idea de dónde está. Pero si usted ya leyó el texto una vez, usted ya tiene una idea de dónde está la respuesta a esa pregunta. En este caso está en el primer párrafo. Y les voy a mostrar el pedazo. Entonces, la actitud del niño respecto a los juegos es la de quien los. Miremos este extracto. Dice, ¿no deberíamos buscar ya en el niño las primeras huellas del quehacer poético? La ocupación preferida y más intensa del niño es el juego. ¿Acaso tendríamos derecho a decir, todo niño que juega
se comporta como un poeta, pues se crea un mundo propio, o mejor dicho, inserta las cosas de su mundo en un nuevo orden que le agrada. Además, sería injusto suponer que no toma en serio ese mundo. Al contrario, toma muy en serio su juego, emplea en él grandes cantidades de afecto. Lo opuesto al juego no es la seriedad, sino la realidad efectiva. El niño diferencia muy bien de la realidad su mundo del juego, a pesar de toda su investidura afectiva, y tiende a apuntalar sus objetos y situaciones imaginados en cosas palpables y visibles del mundo real. Solo ese apuntalamiento es el que diferencia aún su jugar del fantasear. ¿Sí? Entonces, otra de la pregunta. La actitud del niño frente a sus juegos es la de quien los excepto, o sea, hay tres que sí y hay uno que no. ¿Cuál es el excepto ahí? ¿Cuál es el que no? O me devuelvo el texto otra vez. Bueno, están un poco divididos. Vamos a mirar. Recuerden, hay tres que sí y una que no. Y como es un excepto, estoy buscando la que no. Entonces, vamos a ver. Dice, además sería injusto suponer que no toma en serio ese mundo, al contrario, toma muy en serio su juego. Entonces, ¿lo toma muy en serio? Sí. Recuerden que estoy buscando la que no. Después dice, diferencia de la realidad efectiva. Por acá dice, lo opuesto al juego no es la seriedad, sino la realidad efectiva, o sea que lo está diferenciando. Dice, el niño diferencia muy bien la realidad de su mundo de juego, ¿cierto? O de la realidad su mundo de juego, ¿sí? O sea, eso sí, estoy buscando la que no, ¿cierto? O sea, diferencia la realidad efectiva, eso sí. Apoya en objetos palpables y visibles. Dice acá, el niño diferencia muy bien la realidad del mundo del juego a pesar de toda su investidura afectiva y tiende a apuntalar, o sea, apoyar sus objetos y situaciones imaginados en cosas palpables y visibles del mundo real. Ahí está. O sea que apoya en objetos palpables y visibles del mundo real. Ahí está. Eso sí. ¿Cuál no? Confunde con la realidad efectiva. Es decir, si yo digo que diferencia de la realidad efectiva, ¿sí? Entonces ya, entonces no es que la confunda, ¿sí? Esta se opone a esta, la B y la D se oponen. Si yo digo que la B sí, significa que la D no. O sea que acá el excepto era la D, ¿sí? Sí, está claro. Listo. Vamos con la siguiente. Bueno, ese es un ejemplo de uno de los elementos que más aparecen en el examen, que son los exceptos. Recuerden, no se coman el excepto. Si usted se come el excepto, usted está leyendo como si la actitud del niño respecto a los juegos es la quien dos. Ah, entonces estoy buscando qué pasa con el niño. ¿Sí? Y se traga el no. El excepto es un no. Entonces, tienen que fijarse en eso, no se traguen el excepto. Siempre lo van a encontrar en mayúscula y aún así la gente se lo traga. Porque eso sería entender la pregunta al revés. Si se traga el excepto, usted está pensando que le están diciendo un sí y antes le están diciendo es un no. Bueno, ese es uno de los elementos, las excepciones. Otro elemento son los conceptos. Muchos de mis colegas que no conocen bien el examen piensan que no se debe hacer énfasis en los conceptos, pues porque el examen no pregunta por conceptos, supuestamente. Pero en realidad, si uno se fija en el examen, sí hay conceptos que hay que manejar, porque los mencionan. Miremos este, por ejemplo. Dice, disfemismo es una palabra o expresión decididamente despectiva o malsonante que se emplea en lugar de otra más usual. Según esta definición, la relación entre eufemismo y disfemismo se puede clasificar como. Entonces, miren, acá para poder responder esta pregunta, yo debo conocer 6 conceptos. El concepto de eufemismo, el concepto de disfemismo, el concepto de homonimia, el concepto de sinonimia, el concepto de paronimia y el concepto de antonimia. Si yo no conozco esos conceptos,
¿sí? Si me falta alguno de esos, puede que me equivoque para responder, ¿sí? Entonces lo ideal es conocerlos. Ahora, ¿qué es un eufemismo? Un eufemismo, como lo diría el texto, sería como utilizar una palabra más suave o una palabra más bonita en lugar de una más fea, ¿sí? Y acá me están diciendo que el disfemismo es una palabra o expresión malsonante, o sea, más fea, que se emplea en lugar de otra más usual, o sea, de otra más bonita, podríamos decirlo, ¿cierto? Según eso, el concepto es contrario. Si el concepto es contrario, ¿cuál sería la respuesta? Sí, sería la D. Ahora, casualmente, y me fijé en eso después, las preguntas que escogí tenían como respuesta la D, pero eso es algo anecdótico, no vayan a pensar que siempre es la D o algo así. Am, a ver, cuando los que hacen las preguntas quieren hacerla más difícil, normalmente escogen que la opción correcta sea la C o la D, para que tengan eso en cuenta también. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, sí, sería un antónimo. ¿Por qué? Porque es de significado contrario. Pero, por ejemplo, ¿qué son palabras homónimas? Vamos a ver si alguien lo sabe. Bueno, de todas formas estamos para aprender, mejor se los digo para no eh, gastar el tiempo ahí. Las palabras homónimas son las que se escriben igual, ¿cierto? Pero tienen distinto origen, ¿sí? También se les puede llamar homógrafas. Por ejemplo, si yo digo real y real, entonces yo digo Su Alteza Real, o yo digo es real que hay que estudiar para ganar el examen. Ahí utilicé la palabra real, supuestamente la misma palabra, pero mentira, no es la misma palabra, ¿sí? Porque en el primero, el primer real, cuando dije Su Alteza Real, viene de realeza. Y en el segundo ejemplo, cuando dije que es real, que hay que estudiar para ganar el examen, esa viene de realidad. Entonces, como vienen de diferentes palabras, no es la misma palabra. Tienen distinto origen, entonces son dos palabras diferentes, ¿sí? Para una palabra ser la misma palabra, tiene que tener el mismo origen. En cambio, si yo digo, qué sé yo, pico, pico, si no es que haya un pico de un origen y un pico de otro origen, no. Ah, pico tiene el mismo origen en todos los casos. Y está la boca de las aves, la herramienta, eh, la cima de una montaña. Tiene diferentes significados, pero es la misma palabra, ¿sí? Al contrario de real, que viene de diferentes palabras, deriva de diferentes palabras. Ese es un ejemplo de las homónimas. Ahora, obviamente le estoy explicando el concepto por encima, pues, porque si no se nos va la clase ahí. Los sinónimos o las sinonimias son las palabras que tienen el mismo significado. Y la paronimia, eh, el significado depende del contexto, pero ojo, cuando hablamos de homonimia no nos referimos ni siquiera al significado, estamos hablando desde del origen de la palabra. Y en el caso de real, si yo digo Su Alteza Real o si yo digo es real tal cosa, ahí la diferencia para decir que son homónimas es que vienen de distintas palabras. En cambio, cuando les dije pico con distintos significados, que tenga distintos significados no importa, porque de todas formas es la misma palabra. Ahora, el significado sí dependía del contexto, eso se llama connotación, pero bueno, ese es otro concepto también. Por eso les digo que sí hay que manejar y sí hay que estudiar conceptos para el examen. Y la paronimia o las palabras parónimas son las palabras que se escriben y se leen, o más bien, que se escriben y suenan parecido. Ojo, parecido, no igual. No es como en homonimia que se escriben igual, no. Parecido. Entonces, por ejemplo, yo digo blog con G o blog con CK. Entonces, blog con G es página web y blog con CK sería como una libreta, ¿sí? Esa es la diferencia esas son las parónimas, que se diferencian en una o dos letras o en un sonido. Con gusto, Isabela. Bueno, entonces acá, en todo caso, como son significados distintos, disfemismo, no, distintos no, contrarios. Como son significados contrarios, disfemismo y eufemismo, acá sería antonimia, la D. Veamos otro ejemplo. Por la intencionalidad y el contenido del párrafo 4,
puede clasificarse como, bueno, obviamente acá necesitaría leer el párrafo 4. Leemos el párrafo 4. Como les digo, todas estas preguntas son extractadas de exámenes de admisión de la Universidad de Antioquia. Dice, hay múltiples ejemplos, desde el atrevimiento de llamar migrantes internos a los desplazados por la violencia, inseguridad alimentaria al hambre y sectores vulnerables a comunidades en la pobreza, hasta el caso de los grupos armados organizados en los que amanecieron convertidas hace poco en bandas criminales o BACRIM. Hasta el viejo fantasma del racionamiento eléctrico le dieron una nueva identidad, cortes programados. De la misma manera que las cuotas políticas reemplazaron a las cuasi patrimoniales corbatas. Ni hablar, qué lástima, de los falsos positivos como camuflaje de las ejecuciones extrajudiciales. Bueno, listo. Según eso, ¿qué tipo de párrafo es? Entonces, miren, por ejemplo, acá ese es un concepto que también hay que manejar, que son los tipos de párrafos. ¿Sí? Que, como les digo, ese es uno de los temas que hay que ver. Y vamos a ver ¿cuál creen que es la respuesta ahí? Bueno, los veo divididos. CDBB. Aunque ya muchos se encantan por la B. Bueno, entonces miren, ahí hay que tener también claro los conceptos de los tipos de párrafos, ¿cierto? Entonces, descripción, me van a describir algo, me van a decir los detalles o las características de algo. Ilustración, ojo, si estoy hablando de tipos de párrafos, ilustración no se refiere a hacer mamarrachos. Ah, no, voy a ilustrar tal cosa, entonces voy a dibujar tal cosa. No, acá no se refiere a dibujar. En ese caso, ilustrar es ejemplificar. Entonces, ilustración sería como un párrafo de ejemplificación. Narración, entonces van a contar una historia, pero si cuenta una historia hay personajes, hay unos hechos, ¿cierto? Se está contando como una historia precisamente. Y si es argumentación, se da una tesis y se dan argumentos. ¿Sí? Una tesis es una proposición discutible. Entonces, miremos, acá hay una clave, el mismo, casi que se podría decir que el mismo párrafo comienza respondiéndome qué tipo de párrafo es, porque empieza diciendo, hay múltiples ejemplos y después da todos los ejemplos. Como dice que hay múltiples ejemplos y les dije que ilustración en el caso de tipo de párrafos quiere decir ejemplificación, sería ilustración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se dieron varios ejemplos. ¿Sí? Se dieron varios ejemplos. Hay múltiples ejemplos y empieza a decir los ejemplos. ¿Sí? ¿Sí está claro o no? Sobre todo para los que hayan puesto otras opciones de pronto. Pero como les digo, es normal que se equivoquen si no tienen el concepto previo. ¿Sí? Vamos con la siguiente. La expresión un velorio donde falte chibolito no tiene ni pizca de gracia. Manifiesta un sentido. Bueno, acá de pronto es bueno echarle un vistazo al texto, miremoslo. A menudo son los propios dolientes quienes lo solicitan como bufón, pues saben que su presencia le garantiza compañía al difunto. También sus vecinos le avisan cuando alguien acaba de fallecer, y a veces él mismo está pendiente de los carteles de exequias que los deudos de los difuntos pegan en las paredes. En Soledad y en varios barrios del sur de Barranquilla es popular la frase según la cual un velorio donde falte chibolito no tiene ni pizca de gracia. Bueno, entonces acá dice, la expresión un velorio donde falte chibolito no tiene ni pizca de gracia, párrafo 3, manifiesta un sentido. ¿Cuál creen que sería la respuesta ahí?
por la B, 2 por la D, van 3 por la D. Parece que se van quedando con la D. Y miren, vamos a ver. Irónico es decir lo contrario de lo que se quiere decir. Si yo digo que un velorio donde falte chibolito no tiene ni pizca de gracia, estaría diciendo que sí tiene gracia el velorio. Y ese no es el objetivo de esa frase, ¿sí? Eh, hiperbólico es una exageración. Y pues acá no es que se esté tratando de exagerar, ¿cierto? Digamos que ese no es el objetivo de la frase. Metafórico es cuando yo hago una comparación directa entre dos cosas sin palabra comparativa. Por ejemplo, si yo digo, tus ojos son el cielo, eso sería una metáfora, ¿sí? En cambio, si yo digo, tus ojos son como el cielo, eso sería un símil. Sí, son diferentes tipos de figuras literarias. De hecho, acá se está refiriendo a eso, a figuras literarias, la ironía, la hipérbole, la metáfora y la paradoja. Que por eso les digo que este fue un examen en que se preguntaron 4 veces por figuras literarias. Y la paradoja o lo paradójico es cuando hay un contraste, o sea, hay una gran diferencia, hay una oposición entre dos conceptos. Y en este caso, cuando hablan de velorio, eso se opone a gracia, ¿sí? ¿Por qué? Porque está contrastando la tristeza de la muerte con la alegría de Chibolito. Entonces ahí sería paradoja. Sí, esta clase se está grabando. De hecho, como a la noche también se da la misma clase, uno escoge como cuál clase se pudo avanzar más y se pone esa, se graba esa, se pone esa, se le sube. Sí, lo mismo mi compañero hoy debe estar subiendo la clase de ayer, ¿sí? La que él considere que le quedó mejor. Listo. Entonces vamos a... Pero entonces sí queda claro que sería paradoja, ¿sí? ¿Por qué? Porque está oponiendo, es como se oponen velorio con gracia, es decir, tristeza con alegría. Son dos cosas que se oponen, ¿sí? Ve, tan paradójico, como así que un velorio y hablan de alegría, ¿cierto? Bueno, con gusto, Edward. Listo, vamos con el siguiente ejemplo. Todos estos son exámenes de admisión. Por ejemplo, este es de uno que se hizo en el 2020, si no estoy mal. Que se les tocó a los que presentaban medicina. La universidad, hablando de eso, la universidad normalmente, bueno, ahora también hacen el examen virtual, entonces tal vez eso cambió. Antes, cuando solo era presencial, dividían el examen por carreras, pero no porque el examen fuera distinto, ¿cómo decirles? No es que le cambiaban la dificultad al examen, no, era el mismo tipo de examen, pero para efectos de logística sí lo dividían. Permítanme un segundo. A ver, vamos a ver otra pregunta. Otra cosa a tener en cuenta pueden ser los verbos, ¿sí? Permítame un segundo que es que debo abrir la puerta. Les ofrezco una disculpa. Bueno, cuando el autor dice, en el primer párrafo, esto último se refiere a, entonces hay que mirar el párrafo. La verdad es que no tengo ninguna revelación que ofrecer. He pasado la vida leyendo, analizando, escribiendo o intentándolo y disfrutando. He descubierto que esto último es lo más importante. Embebido en la poesía, he llegado a una conclusión final sobre el asunto. ¿Qué querrá decir entonces ahí esto último? ¿A qué se refiere?
Esta pregunta es literal, ¿cierto? Porque se refiere a algo que está tal cual en el texto. Entonces, si nos vamos al párrafo y miramos cuando dice esto último, entonces miremos. Me fui muy lejos. Entonces yo me ubico donde dice esto último, ¿cierto? He descubierto que esto último. Entonces, esto último se refiere a algo que ya se mencionó y tiene que ser lo que esté más cerca, ¿cierto? Entonces miremos que ya se mencionó. Se habló de leyendo, analizando, escribiendo, disfrutando. ¿Hasta ahí qué fue lo último que se mencionó? Disfrutando. O sea que la respuesta tiene que ser disfrutando. ¿Sí? Tiene que ver con disfrutar. ¿Y disfrutar qué? Ve, acá habla de embebido en la poesía, o sea que se refiere a la poesía. Listo. En resumen, ¿cuál es? Disfrute de la poesía. Ya, literal. ¿Sí? Ahí no hay discusión. Listo. Vamos con otra pregunta. La verdad es que en las preguntas literales es cuestión de buscar, ¿sí? Hay unas reglitas para buscar. Por ejemplo, am, si yo digo, esta se refiere a lo que está más cerca. Si yo digo, aquella se refiere a lo que está lejos, ¿sí? En ese tipo de preguntas literales. Por ejemplo, si ahí no hubiera dicho esto último, sino que hubiera dicho aquello primero, entonces tengo que mirar la primera palabra que se mencionó antes, ¿sí? Son detallitos en los que deben fijarse. Veamos otra pregunta. Del párrafo 2 se deduce que, bueno, hay que mirar el párrafo 2. Dicen los entendidos que el lenguaje determina y moldea nuestras nociones de la realidad y que en esa medida, al transformarlo, actuamos sobre ella. Pero hay quienes creen que debe ser al revés, de manera que la transformación de la realidad termina reflejándose en el lenguaje, camino más largo y empinado. Ahora, según eso, ¿cuál sería la respuesta correcta ahí? Bueno, veo que hay algo de división, pero la mayoría cree que es la B. Miren, acá hay algo interesante, ¿sí? Dice, el lenguaje no refleja la noción de la realidad, sería que no hay relación entre ellos, ¿sí? Si yo digo, el lenguaje y la realidad están íntimamente ligados, estoy diciendo que hay una relación entre ellos, una fuerte relación, no más. Si yo digo, la realidad se usa para maquillar el lenguaje, estoy hablando de una relación entre ellos, pero estoy dándole más importancia a uno que a otro. Y si yo digo, la transformación del lenguaje moldea la realidad, estoy creando una relación entre ellos, pero le estoy dando más importancia a uno que a otros. Entonces, miremos el párrafo que muestra. El párrafo dice, el lenguaje, en un principio dice, el lenguaje determina y moldea nuestras nociones de realidad. ¿Cierto? Entonces ahí está dándole más importancia al lenguaje. Después dice, pero hay quienes creen que debe ser al revés, de manera que la transformación de la realidad termina reflejándose en el lenguaje. Es decir, ahí es más importante la realidad que el lenguaje. En los dos muestra que hay una relación, ¿cierto? En esas dos afirmaciones. Pero en una afirmación le da más importancia en uno y en otra le da más importancia al otro. ¿Qué significa eso? Que la respuesta tiene que mostrar, que la respuesta no se puede quedar dándole más importancia a uno solo. Tiene que darle importancia a los dos. Y tiene que mostrar que hay relación. Entonces, si yo me voy con la primera, estoy diciendo que no hay relación, esa no es, porque el texto decía que había relación. Si yo me quedo con la B, estoy mostrando que hay relación y no le estoy dando más importancia a uno que a otro. Entonces debería ser esa. Si yo me quedo con la C, estoy diciendo que es más importante una que el otro y no.
¿Por qué? Porque en el párrafo a veces era más importante uno, a veces era más importante el otro. Y la D tampoco, porque estoy diciendo, por ejemplo, ahí estoy diciendo que es más importante el lenguaje que la realidad. Y eso sería solo la mitad del párrafo. El que me incluye todo el párrafo sería la opción B, B de bueno. Esa sería la respuesta correcta, la B. B de bueno. ¿Sí queda claro o no? Listo. Recuerden que deben aprovechar el espacio. Si en algún momento no les queda claro una respuesta a un concepto, para eso estamos aquí. ¿Sí? Bueno. Otra cosa que deben tener en cuenta son las condiciones. No, este no me sirve. Este sí. Dice, con las expresiones guiño y buen hombre, párrafo 2, el autor se refiere respectivamente a. Entonces, aquí obviamente necesito mirar el párrafo 2. Aquí está el párrafo 2. Dice, todos tenemos una lista de palabras que nos chocan, que nos golpean en el hígado. ¿Qué tal los vocablos inconmensurable, inenarrable y magnanimidad? Durante mucho tiempo sentí que no me gustaría tener de cuñado a alguien que se exprese de esta forma. Pero ahora, cuando veo que un columnista de prensa escribe el día retropróximo en lugar de decir ayer, no preparo la soga de la horca, sino que simplemente me río. Cuando escucho a cualquier orador latinoamericano diciendo que la depuración de las costumbres políticas es un propósito nobilísimo e insoslayable, no me acuerdo de Cicerón, sino de Cantinflas. Por eso insisto, sonrío. Y hasta lo tomo como un guiño que el buen hombre me hace para que no me aburra. Entonces, miren, am, acá ya está pues lo que dice el párrafo 2. Me devuelvo a la pregunta. Dice, con las expresiones guiño y buen hombre, párrafo 2, el autor se refiere respectivamente a. Entonces, ahí yo tengo que buscar dónde está guiño y dónde está buen hombre. Por eso sí me devolví al texto para que busquen dónde está guiño y dónde está buen hombre y ahí sí pueden dar la respuesta. Sobre todo al final dice, cuando escucho a cualquier orador latinoamericano diciendo la depuración de las costumbres políticas es un propósito nobilísimo e insoslayable, no me acuerdo de Cicerón sino de Cantinflas. Por eso insisto, sonrío y hasta lo tomo como un guiño que el buen hombre me hace para que no me aburra. Listo, ahí con ese pedacito ya debería ser suficiente. ¿Cuál sería? Sí, efectivamente es la D. ¿Sí? Porque de hecho, en todo el párrafo, él da diferentes ejemplos. En algún caso habló de columnista, en algún caso de un orador. Pero en todo caso, está hablando de quien da un discurso. ¿Sí? Y la forma en que lo da, en este caso usando palabras rebuscadas. ¿Sí? Entonces, cuando habla de guiño, es el uso del lenguaje rebuscado, y cuando habla de orador, es todo aquel que da como un discurso, ¿cierto? La respuesta correcta sería la de.
Hay otras preguntas que son de precisión semántica, es decir, donde uno tiene que tener muy claro el significado de las palabras, ¿cierto? Y sobre todo, el significado de las palabras en el texto, ¿sí? Porque una cosa es el significado del diccionario, que es lo que llamaríamos significado denotativo, y otra cosa es el significado que depende del contexto, que ese es el significado connotativo. Entonces hay que tener cuidado porque la mayoría de las veces, no todas, pero la mayoría de las veces las preguntas en el examen con respecto a reemplazar una pregunta a una palabra por otra, etcétera, se refieren al significado connotativo. Entonces dice, en la frase del párrafo 1, todo lo hermoso es amable. El término amable significa, miremos el párrafo 1. Hízome el cielo, según vosotros decís, hermosa. Y de tal manera que, sin ser poderosos a otra cosa, a que me améis os mueve mi hermosura. Y, por el amor que me mostráis, decís, y aún queréis, que esté yo obligada a amaros. Yo conozco, con el natural entendimiento que Dios me ha dado, que todo lo hermoso es amable, mas no alcanzo que, por razón de ser amado, esté obligado lo que es amado por hermoso a amar a quien le ama. Entonces acá se están refiriendo sobre todo a la parte donde dice, con el natural entendimiento que Dios me ha dado, que todo lo hermoso es amable. ¿Sí? Todo lo hermoso es amable. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Muy bien, digno de amarse. En este caso es digno de amarse. Miren que si uno no tuviera ese contexto de lo que me dio el texto, ¿cierto? Si no tuviera ese contexto, yo puedo decir, no, es que amable es una persona cordial, es una persona gentil, es buena gente, ¿cierto? Pero resulta que en el texto amable es digno de ser amado, ¿cierto? De hecho, eso también tiene que ver con algo llamado la etimología. Eh, el sufijo, ¿cierto? O sea, la terminación de la palabra ble quiere decir cualidad de. Y ama viene de amor, ¿cierto? Es como cualidad de ser amado, ¿sí? Digno de amarse. La respuesta entonces es la A. Veamos este. El término esparcidos significa en el texto. Miremoslo acá. En el prospectus que anunciaba en octubre de 1750 la publicación de la Enciclopedia, Diderot definía así la finalidad de la obra. El objetivo de una enciclopedia es reunir los conocimientos esparcidos sobre la superficie de la Tierra, exponer su sistema general a los hombres con quienes vivimos, a fin de que nuestros descendientes, haciéndose más instruidos, sean así más virtuosos y más felices. Entonces, ojo, esparcido, ¿cierto? El objetivo de una enciclopedia es reunir los conocimientos esparcidos sobre la superficie de la Tierra. Según eso, ¿qué significa esparcidos? Bueno, miren, como les digo, esto es de precisión semántica, ¿cierto? ¿Cómo así que precisión semántica? Es decir, yo tengo que tener muy claro el significado de cada una de esas palabras para saber cuál es el sinónimo más acercado a la palabra esparcidos en el texto. Y en el texto, ese esparcido, si me va a volver a él, dice, el objetivo de una enciclopedia es reunir todos los conocimientos esparcidos sobre la superficie de la Tierra. O sea, primero, no pueden pensar que esos conocimientos fue que alguien llegó y los regó, ¿sí? Más bien se refiere a que esos conocimientos precisamente
son conocidos, valga la redundancia, es decir, son conocimientos que, ve, acá conocen esto, acá en otra parte conocen esto otro, ¿cierto? Y cuando yo hablo de comunicar conocimiento o de comunicar cualquier información, el verbo correcto es difundir. Por ejemplo, si yo digo, ve, se difundió la noticia, ¿sí? O se difundió tal descubrimiento, o sea, se dio a conocer. Entonces acá, en ese caso, se está hablando es de los conocimientos dados a conocer, ¿sí? A lo largo de todo el planeta, los conocimientos dados a conocer, pero no es que, por ejemplo, y ahí me devuelvo acá para que vean por qué no las otras. Entonces, difundidos es dados a conocer, bien. Arrojados es como si alguien llegó y tiró el conocimiento, pues, y el conocimiento no es un objeto que uno llega y tira, ¿sí? Expandidos, ve, esos conocimientos se hicieron más grandes. No, no se refiere a eso. No es que el conocimiento se engordó o algo así. Y extendidos, tal vez esa sería la más parecida, pero también lo mismo, se refiere a extensión, se refiere es al tamaño, no a que se conozcan. Y el objetivo es que se conozcan. En este caso, la respuesta correcta es la A. ¿Sí queda claro o no? Listo. Este tipo de preguntas son, o sea, hay que tener mucho conocimiento. De hecho, también les recomiendo que se metan al diccionario de la RAE. De hecho, lo voy a hacer acá. Les voy a mostrar algo. Bueno, les voy a mostrar algo. Esperen un segundo. Miren, les recomiendo que se metan al diccionario de la RAE cuando vayan a consultar palabras. Les voy a poner el link y todo ahí en el chat, porque esa es una información que me parece valiosa. ¿Sí? Porque el examen siempre se fija en eso, en el pues cualquier significado que le pongan en el examen, ellos siempre se fijan en eso como la fuente, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿sí? Que es, por decirlo así, algo así como el diccionario oficial de nuestro idioma. Entonces ellos se fijan ahí. Y miren acá está difundir. Miren que es como si difundir contuviera todos los otros significados que se pusieron ahí, ¿sí? Por eso es también otra razón para decir que era difundir. Le estoy dando pues un ejemplo también, como otro concepto por el cual esa era la respuesta, para reforzar el anterior. Y ahora vuelvo a donde estaba. Listo. Ah, fue madre, creo que hasta ahí llegamos a esto. Listo. Ahora, eso es como para mostrarles así, en un vistazo general, o lo que llaman abuelo de pájaro, ciertos conceptos que se ven en el examen, ¿cierto? Entonces ahí los vimos, lo que eran las excepciones, lo que eran los conceptos, lo que eran los verbos, lo que eran las condiciones de las preguntas. Eso era útil para entender el examen. Ahora vamos a hacer algo más interactivo, pero obviamente hacer una prueba online que incluya todos esos elementos, sobre todo que no los vimos a profundidad, me parecería mal. Entonces lo voy a hacer con un concepto que ustedes, yo supongo que manejan fácilmente, que es, por ejemplo, lo que son los sinónimos y los antónimos, ¿cierto? Vamos a ver si sí lo tienen claro. ¿Qué son los sinónimos? Parecido. ¿Parecido qué? No, Una palabra similar. Una, no. una palabra que tiene más similitud a la palabra oficial que nos está preguntando. Pero, ¿similitud en qué?
Ahí está. Es lo que dice. Por ejemplo, a la palabra que usted nos está explicando sobre difundir, Sí, pero ¿es un entonces sinónimo? el parecido, ojo, es que si yo digo parecido, puede ser que suenen parecido, puede ser que se escriban parecido, y no es eso, es que el significado, ¿cierto? Entonces, un sinónimo es una palabra que tiene el significado similar o igual a otra, ¿cierto? Eso es un sinónimo, que tienen el significado, no es que se escriban igual, es que tengan un significado similar. Y los antónimos son palabras que tienen el significado contrario, ¿sí? Creo que eso es simple de entender, ¿cierto? Sinónimos, palabras que tienen el mismo significado. Antónimos, palabras que tienen el significado contrario. Entonces vamos a ver. Voy a utilizar una plataforma para... Con esto voy a rifar la beca de hoy. Miren, no es sino que se metan a ese link que está ahí y ahí pueden participar. Estas preguntas tienen que ver con sinónimos y antónimos nomás. Recuerden que hay un tiempo límite. Recuerden que, ¿cómo funciona eso? Usted contesta bien y entre los que contestan bien, el que responda más rápido se le da más puntos. Claro que si usted contesta mal, son 0 puntos. Entonces es bueno que aproveche el tiempo si lo necesita para responder bien. Y recuerden que como estoy rifando una de las becas de competencia lectora, debe ser... deben poner un nombre y un apellido. Por ejemplo, quien puso 445299. Deben poner un nombre y un apellido. Son 4 opciones de respuesta. Ustedes escogen la que consideran correcta. Bueno, yo veo que habemos 30 y hay solo 21. Voy a esperar otro minutico para que entren. Claro que sí. Voy a volver a compartir el link. Recuerden que es solamente poner el nombre y ya está. Ya en el link está el número, entonces no necesitan poner el número. Otros 30 segundos. Vuelvo y les digo, en este caso la prueba va a ser la verdad, muy fácil, me parece a mí. Bueno, eso también depende de qué tanto conocimiento de palabras tengan. Y es que va a ser acerca de sinónimos y antónimos. Y el ganador, pues se gana la beca de competencia lectora. Sí.
Sí, la beca es de este momento es solo de eso. Bueno, parece que no van a entrar más o qué. ¿Ya entraron todos o dígame si espero más? Y aunque ya se hayan ganado una beca, pues participen. De todas formas se trata de medir su conocimiento. Solamente en la próxima sesión, ahí sí se van a rifar beca completa. O sea, razonamiento y competencia juntas. Listo. Dígame si espero o comienzo ya. Les doy 10 segundos para responder si espero. Bueno, voy a comenzar porque nadie dijo que esperara y ya les di bastante tiempo, entonces voy a comenzar. Recuerden que ustedes responden es en su pantalla, no. Mi pantalla es para explicarles, ustedes responden es en su pantalla. Comenzamos. Aprovechen el tiempo límite, comenzamos. Bueno, les fue mal. Vamos a ver qué quiere decir cada significado. Laxo, para que ya sepan, laxo quiere decir flojo, ¿sí? Como sin fuerza, ¿sí? Por ejemplo, se podría decir, el gobierno está haciendo un esfuerzo laxo por mejorar la situación de orden público, se podría decir. Por ejemplo, si hablamos del Cauca, con toda seguridad. Cindy, pusiste presentar tu pantalla y quitaste la mía. Bueno, espérate, yo vuelvo a poner esto fijo. Recuerden, pongan fija la pantalla donde les estoy compartiendo. Que ahí hay un simbolito que es como una especie de chinche o algo así. Tranquila, Cindy, es normal. Uno por dar clic, da clic en X parte y ya. Bueno, entonces otra vez, laxo es como sin fuerza, flojo. Instar es como exigir. Instar es exigir. Bueno, seducir, creo que sí lo conocen. Vaguear. Miren, acá, por ejemplo, la diferencia está en el tipo de palabra. Si yo digo flojo, flojo es un adjetivo. Por ejemplo, yo digo hombre flojo, hombre sustantivo, flojo, adjetivo. Pero yo no diría hombre vaguear, yo diría hombre qué. Yo diría hombre qué. Hombre laxo. Hombre hombre vago, ¿sí? Hombre vago. Pero es que ahí no está vago, ahí dice vaguear. ¿Sí entiendes la diferencia o no? Yo no digo hombre vaguear, no, yo tendría que decir hombre vago, ¿sí? Miren que ahí no está laxear o laxar, no está el verbo. ¿Sí me hago entender o no? O sea, no confundan el verbo. El verbo es cuando dice adherir, ¿sí? Comer, dormir, barrer, etc. Eso es verbo, ¿sí? En cambio, si yo digo laxo, eso es un adjetivo. Entonces, miren que acá, para que sea sinónimo o para que sea antónimo, tiene que ser la misma categoría gramatical, ¿sí? Les doy otro ejemplo. Si yo digo caliente, ¿cuál sería un sinónimo? Si yo digo fuego o ardiente, ¿cuál sería un sinónimo de caliente? ¿Cuál de las dos? Ardiente. Ardiente. ¿Pero por qué?
porque los dos son adjetivos. En cambio, fuego es sustantivo, ¿sí? Si yo digo fuego y frío no son antónimos, pero si yo digo fuego y hielo, sí son antónimos. Si yo digo frío, caliente, son antónimos. Pero si yo digo hielo, caliente, no son antónimos, porque caliente es adjetivo, ¿sí? Y fuego, y hielo es sustantivo. Entonces ahí hay que tener en cuenta eso para poder distinguir. Y eso también es una clave en algunas preguntas del examen. Si usted va a reemplazar esta palabra por esta, tiene que ser la misma categoría gramatical. Vamos con el siguiente. Pilas pues que ahí vamos a ver cómo va la tabla. Felicitaciones a Diego Martínez que va liderando. Es solo la primera de 20 preguntas. Vamos con la siguiente. Muy bien, ahí sí le pegaron. Hacendosa. Un sinónimo de casera es hacendosa. Otro podría ser hogareña, ¿sí? Entonces, casera, hacendosa. Muy bien. Poseedora es que posee, marinera se refiere al mar, vigilante es que vigila, ¿sí? Entonces, el más parecido es hacendosa, ¿sí? De pronto, quienes pensaron que casera era poseedora, qué sé yo, pensaron en el casero o algo así, es decir, el dueño de la casa que cobra el arriendo o algo así, pero es un adjetivo, ¿sí? Ve, esa mujer es muy casera, esa mujer es muy hacendosa, por ejemplo. Vamos con la siguiente. Diego Martínez está a la cabeza, seguido de María López. Vamos con la siguiente. Muy bien, alojar. ¿Recuerdan lo que era instar? Ahora les dije que era instar. ¿Qué es instar? Vamos a ver si se acuerdan. Se los acaba de decir. Bueno, parece que lo olvidaron. Instar es exigir. Por ejemplo, si yo le digo, ve, te insto a que dejes de molestarme. Te exijo que dejes de molestarme. ¿Sí? Instar es exigir. Entonces, instar no es cobijar. ¿Sí? Instar no es cobijar. Aquí, alojar. Alojar es cobijar. ¿Sí? Instar también puede ser convocar. Sí, también puede ser convocar. Vamos con la siguiente. Te convoco a tal cosa. Vamos con la siguiente. Diego se mantiene en la cabeza, seguido de María López. Y Kimberly ha subido 4 puestos. Vamos con la siguiente. Muy bien. La gran mayoría respondió bien. Obviamente seducir es atraer. ¿Sí? Desunir sería separar, casi que es un antónimo. Entonces, muy bien. Acá, por ejemplo, ¿quién recibe más puntos? El que respondió más rápido de todos los que respondieron bien. Vamos a ver cómo va la tabla. Diego Martínez se mantiene a la cabeza. De hecho, tiene casi una pregunta entera de ventaja. Vamos con la siguiente.
Muy bien. El que más se parece a exigir, que les decía yo ahora, que eso era instar, es insistir. ¿Sí? Muy bien. Vamos con la siguiente. Diego se mantiene en la cabeza. Tiene ya una pregunta entera de ventaja. Y vamos con la siguiente. Desunir. Muy bien. Ahí no hubo errores. Vamos con la siguiente. Diego se mantiene a la cabeza, seguido de Jimena. Bueno, templo. Veo que los demás escogieron, hubo algunos que escogieron mezquita. ¿Qué es una mezquita? ¿O no saben? La mezquita es el Una templo. mezquita es un templo también, ¿no? Sí, pero ¿de quiénes? De los musulmanes. Muy bien, de los musulmanes. De hecho, por eso no era mezquita, miren. Si yo digo templo, templo es neutral. O sea, la iglesia es el templo de los cristianos o de los católicos, la mezquita es el templo de los musulmanes, la sinagoga es el templo de los judíos. Pero si yo digo mezquita, entonces estaría refiriéndome específicamente a los musulmanes. Por eso no puede ser sinónimo de iglesia. En cambio, si yo digo templo, como es neutral, sí me sirve para reemplazar iglesia. ¿Sí? Sí, sí está claro. Sí está claro por qué entonces sería templo y no mezquita. Listo, vamos con la siguiente. Si algún día entran a una mezquita, recuerden que tienen que estar muy limpios y que las mujeres deben cubrirse la cabeza. Bueno, vamos con la siguiente. Se mantiene la diferencia. De segunda a Jimena. María López está que arde. Lleva 3 en línea. Vamos con la siguiente. Muy bien, cabaña, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué es un bungalow? Bueno, es como una especie eh, de edificación, pero turística, ¿sí? Es como la gran diferencia. Listo, vamos con la siguiente. Bueno, ahora el propio Diego Martínez está que arde. Ahí saca un poquito más de ventaja. Vamos con la siguiente.
Muy bien. A ver, la palabra más apropiada para reemplazar ahí pensión sería una fonda. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, ahora digamos que como se utiliza fonda, ahora se asocia mucho como con parranda, ¿cierto? Como un sitio, como una especie de discoteca, pero, ¿cómo decirlo?, rústica. Pero en realidad, históricamente en las fondas, los arrieros descansaban y se alojaban. En ese sentido, se parece más a una pensión, porque no es tanto como un hotel. En el hotel hay una implicación de una especie de servicio y de que solo es para eso. En cambio, la fonda era como donde se comía y se alojaba. Y en eso se parece más a una pensión en el significado. Por eso la respuesta es fonda. Vamos con la siguiente. Bueno, un cambio en el segundo lugar. Ahora Jimena Marín está de segunda. Vamos con la siguiente. Es muy bien, es arrabal. Miren, cuando yo hablo de suburbio, sub quiere decir casi o por debajo. Y urbe es ciudad. Entonces, si yo digo suburbe, no llega ni siquiera a ser ciudad, es casi una ciudad, es menos que una ciudad, está por debajo de una ciudad, pero no por debajo físicamente, sino, por decirlo así, socialmente, ¿sí? En ese caso, otro ejemplo para decir suburbio, aparte de arrabal, podría ser, en Antioquia, por ejemplo, le dicen tugurio, en Brasil le dicen favela, ¿sí? En otras partes del país le dicen invasión, y son esas, o también le dicen área subnormal, ¿sí? Un poquito despectivo ese término, pero a eso se refieren. Son áreas que no tienen todas las ventajas de la ciudad y que tienen, qué sé yo, son hasta peligrosas. También de ahí viene el término despectivo arrabalero o arrabalera, que viene del arrabal, ¿sí? ¿Sí queda claro por qué entonces es arrabal? Listo. Los que le pegaron a subterráneo, bien, se pegaron del sub, pero como suburbio no se refiere a que esté debajo de la ciudad, sino más bien debajo socialmente, no que esté debajo del suelo, pues. Uy, eso sí sería el colmo, que la gente empezara a vivir en cuevas o algo así. Pero bueno, vamos con la siguiente. Aunque me imagino que en algún momento va a empezar a pasar eso. Vamos con la siguiente. Oh, un cambio en el primer lugar impresionante con la ventaja que lleva Diego, pero bueno, está muy reñido ahí. Bastante reñido. De hecho, en este momento los primeros 5 no hay ni siquiera una pregunta de diferencia, o sea que está muy reñido. Vamos con la siguiente. Muy bien, habitación. Visítame en mi aposento. Hoy por la noche. Ah, mi habitación. Sí. Muy bien. Dueño sería patrón o, bueno, amo, qué sé yo, poseedor. Listo. Eh, si tu mamá se vio el Leaf, ahí se gastó media vida. Bueno, eso fue más largo que padres y hijos en Colombia. Vamos con la siguiente. Ahora Diego recupera el liderato, pero sigue estando muy reñido. Vamos con la siguiente.
Bueno, muy bien. Abdicar. Abdicar es renunciar, ¿cierto? Sobre todo, se utiliza sobre todo en la nobleza. Por ejemplo, si dicen que un rey va a renunciar, utilizan mejor el verbo abdicar, ¿sí? Que es como renunciar a un privilegio social o un privilegio, así, eso se dice abdicar, cuando renuncia un rey o un emperador o una reina, etcétera. ¿Cuál sería otro sinónimo de renunciar? Vamos a ver si me dicen otro. Bueno, se demoraron mucho, voy a escribirlo yo. Dimitir es otro, por ejemplo. Bueno, sigamos. Vamos con el siguiente. Se mantienen las posiciones. Bueno, un cambio en el quinto lugar. Ahora María López está de quinta. Vamos con la siguiente. Muy bien. Antónimo, ¿cierto? El significado contrario. Reconciliar es volverse a unir. ¿Qué es lo contrario de unirse? Desunirse. Ya. ¿Sí? Atraer atraer no es ni sinónimo ni antónimo de reconciliar. ¿Sí? De hecho, sería más parecido a un sinónimo, pero ojo, cuidado con eso también. Fíjense que acá dice antónimo. Recuerden, el antónimo es el significado contrario. El sinónimo es el significado similar. Y en este caso era el significado contrario porque decía antónimo. ¿Sí? Y el antónimo de unir es desunir. Vamos con la siguiente. Diego se mantiene a la cabeza, pero todavía no hay ni una pregunta de ventaja, o sea, todo está reñido. Y hubo cambios en las tres posiciones siguientes. Vamos con la siguiente. Atraer. Muy bien. Antónimo, ¿cierto? ¿Qué es repeler? Rechazar. ¿Sí? Repeler es rechazar. Entonces, por ejemplo, cuando uno se echa repelente para insectos, está rechazando a los insectos, está negando que ellos no lo ataquen a uno, no se le peguen. Y entonces un antónimo de rechazar sería atraer, ¿cierto? Que en vez de rechazar a los insectos, atraerlos para que lo piquen a uno. Bueno, un ejemplo. Desunir sería que de repeler. Sinónimo, muy bien. Entonces, por ejemplo, ahí otra vez están confundiendo. No confundan sinónimo con antónimo. El antónimo, significado contrario. El sinónimo, el mismo significado. Si me hubieran dicho, ve, un sinónimo de repeler, desunir está bien. Pero si me dicen antónimo, el antónimo sería atraer. ¿Por qué? Porque es un significado contrario a repeler. Vamos con el siguiente. Se mantienen las posiciones. Todavía está reñido. Vamos con el siguiente. Antónimo de expulsar. Alojar. Muy bien.
Expulsar es sacar de un lugar. Alojar es dejar entrar a un lugar. O sea, lo contrario. ¿Sí? Atraer. Atraer sería más parecido a... Bueno, atraer no implica el dejarlo entrar. Implica el que venga cerquita, por decirlo así, pero no el dejarlo entrar. ¿Sí? Por eso no es exactamente un antónimo. El antónimo ahí sí, alojar. Vamos con el siguiente. Se mantienen las posiciones. Todavía no hay un ganador. ¿Sí? Vamos con la siguiente. Muy bien. Aquí estamos hablando de raíces. ¿Sí? Entonces, el antónimo de ubicar se forma con des. ¿Por qué? Porque el antónimo de ubicar sería desubicar. No imubicar, ni inubicar, ni antiubicar. De hecho, esas palabras no existen. En cambio, desubicar sí. A eso se refiere. ¿Sí? Uno no dice inubicar, sino desubicar. Vamos con la siguiente. Se mantienen las posiciones. Todavía no hay alguien que tenga una pregunta entera de ventaja. Cambio en el tercer lugar, Cristian. Vamos con la siguiente. Imperecedero, con M. ¿Sí? Entonces, miren. De hecho, IM es una forma de IN. ¿Sí? Que se utiliza por ortografía, porque antes de la P no debe ir la N, sino la M. ¿Sí? Es una cuestión pues de ortografía. Por eso es IM, imperecedero. Ese sería el antónimo. Pero yo no digo desperecedero, ni digo antiperecedero. Esas palabras no existen, ¿sí? Y ya los que escogieron IN, pues no estaban tan perdidos. La cuestión es la ortografía. Antes de la P debe ir una M y no una N. Entonces es imperecedero. Vamos con la siguiente. Ahora sí, Diego tiene una pregunta de ventaja. Vamos a ver si la mantiene o esto vuelve a ponerse reñido. Vamos con la siguiente. Muy bien, anti. Dice anticorrosivo, no incorrosivo, anticorrosivo. Y de hecho el anticorrosivo se utiliza, qué sé yo, en muchos productos de cerrajería, de las puertas. Se le echa anticorrosivo para que el agua no corroa los metales. Vamos con la siguiente. Vamos a ver cómo va la tabla. Diego se mantiene a la cabeza, seguido de Jimena. Bueno, todavía quedan dos preguntas. Vamos con la siguiente. Muy bien, desvincular. Desvincular, muy bien. Uno no dice invincular ni antivincular. Muy bien, vamos con la siguiente.
Vamos con la última. Se mantienen las posiciones. Vamos con la última. Orgulloso es soberbio y lo contrario de ser soberbio o de ser orgulloso es ser modesto, ser humilde. ¿Sí? Generoso sería lo contrario de ser ¿qué? ¿Cuál sería el contrario de generoso? Que veo que algunos lo escogieron. Egoísta, amarrado. Y también alguien escogió bondadoso. ¿Qué sería lo contrario de bondadoso? Bueno, tacaño también sería contrario de generoso. ¿Y cuál sería contrario de bondadoso? Malvado. Modesto significa humilde. Listo. Vamos a ver cómo quedó esta vaina. Cristian Betán, felicidades. Tercer lugar, Jimena Marín, segundo lugar, muy bien. Y quien gana la beca de competencia lectora es Diego Martínez. Vamos a ver cómo les fue. Ah, bueno, y mención especial para Sofía e Isabela. Vamos a mirar cómo les fue en el porcentaje. Este lo considero que era una prueba fácil, entonces espero que haya sido más del 60%. Vamos a ver. 46. Bueno, les dio muy duro flojo, renunciar, pensión y perecedero. Bueno, en esta, digamos que no, abdicar, laxo, fonda. De pronto, bien, está bien que se confundan con esas porque son palabras, digamos que no todo el mundo maneja el concepto, está bien. Pero imperecedero sí debían pegarle en perecedero. Me parece que sí debían pegarle en perecedero. Bueno, vamos con la siguiente. Ah, es que también les falló la ortografía, está bien. Bien. ¿Quieren jugar otro? Bueno, hay tiempo. Pero ya no sería para la rifa. Está bien, hagámosle otro, pero ya no sería para la rifa. Hagamos uno de cultura general. Ahí ya no sería de premio. Pero sí, me parece bien, uno de cultura general. A ver cómo les va con eso. Sí, hay tiempo. Entonces está bien, hagamos uno de cultura general. Como les digo, algunas preguntas del examen tienen que ver con cultura general. Entonces veamos cómo están en eso. Pero entonces acá sí, solamente les voy a dar un minutico para que se metan. Voy a compartirles el link. Ahí está. Y les voy a compartir pantalla.
Bueno, para los que de pronto llegaron después de que explicamos los temas, hoy vimos diferentes tipos de preguntas que tiene la parte de competencia lectora en el examen de admisión. Luego hicimos un juego, o más bien un concurso, para ver quién se ganaba la beca. Ya hubo un ganador. Y ahora, como nos quedó tiempo, vamos a hacer otro juego, otro concurso, pero en este caso de cultura general. Y comenzamos en 1 minuto. Veo que faltan algunos por meterse. Tienen 1 minuto para meterse, porque si no, no nos alcanza el tiempo. Sí, voy a enviar otra vez el link. Ahí puse otra vez el link. Lo voy a poner otra vez porque veo que alguien acaba de entrar. ¿30 segundos? ¿10 segundos? Listo, vamos a comenzar. En 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Recuerden que se pueden meter con ese link en cualquier momento. Comenzamos. Muy bien, la escribió Homero. Homero fue quien escribió la Odisea. También escribió la Ilíada. ¿Sí? Estamos hablando de aproximadamente, se considera que siglo IX a.C. en Grecia. Y Sófocles era famoso por escribir tragedias. Vamos con la siguiente. Sofía Ipus va a la cabeza, seguida de María López. Vamos con la siguiente. Bueno, Hanoi es la capital de Vietnam. Sí, Camboya y Laos son países que limitan con Vietnam. También les reitero que en este juego no se está rifando ninguna beca, ya se rifó en el anterior. Vamos con la siguiente. Vamos a ver cómo va la tabla. Ahora Cindy Viana va a la cabeza, de hecho tiene una pregunta de ventaja. Vamos con la siguiente. Muy bien, se originaron en Grecia, ¿cierto? En la ciudad de Olimpia.
Vamos con la siguiente. Y se llaman olímpicos en honor a los dioses olímpicos, los dioses que vivían en el monte Olimpo. Vamos con la siguiente. Cindy se mantiene la cabeza, pero ya está reñido. Ya sí hay varios con 2 preguntas. Vamos con la siguiente. En París. Muy bien. La original Estatua de la Libertad es más pequeña y se hizo en París. La que se hizo en Nueva York y en tan grandes dimensiones es una réplica de la de París. Un dato que pocos conocen. Vamos con el siguiente. Ahora Tatiana va a la cabeza. Sigue Kavis. Vamos con el siguiente. Muy bien, Francia. Francia, hace poco se estrenó una película de él. Vamos con la siguiente. Tatiana va a la cabeza seguida de Kavis. Vamos con la siguiente. Bueno, les voy a explicar. Hay un mito en las personas. Las personas creen que algo para ser, que un espacio geográfico para ser un desierto debe ser caliente. Ese es un error. Las condiciones para que algo sea desierto es que haya poca vida vegetal y animal y que sea muy seco. Y resulta que la Antártida, que es todo un continente que queda al sur, en el polo sur del mundo, es la Antártida, que es un continente que queda al sur del mundo, es seco. Es muy frío, tal vez por eso no pensaron que era un desierto, pero es seco. Y hay poca vida, o sea, cumple las condiciones para ser un desierto. Vamos con la siguiente. Ahora Isabela va a la cabeza. Vamos con la siguiente. El inglés no se considera una lengua romance, ¿sí? Las lenguas romances son las que provienen del latín, que era la lengua que se hablaba en el Imperio Romano, ¿sí? Entonces, disculpen. Entonces, el inglés no proviene del latín o no tiene tantas raíces latinas como si el francés, el español
o el italiano y por eso no es romance. Esa sería una lengua anglosajona. Vamos con la siguiente. Isabela se mantiene a la cabeza, seguida de Tatiana. Vamos con la siguiente. Muy bien. Y me impresiona su conocimiento del arte. Vincent Van Gogh. Y se llama La noche estrellada. Vamos con la siguiente. Isabel hasta que arde y se mantiene a la cabeza. Vamos con la siguiente. Es Beijing, también llamada Pekín. ¿Sí? Beijing o Pekín es la capital de China. Hong Kong es una ciudad de China, antes era una colonia inglesa, ahora desde el año 2000 es propiedad de China. Shanghái es una de las ciudades más importantes de China, pero no es la capital. Y Cannam, eso queda en Vietnam. Vamos con la siguiente. Entonces es Beijing o Pekín. Se mantiene Isabela, ahora Jimena va de tercera. Vamos con la siguiente. Bueno, ¿en qué año empezó? En 1939, en junio, terminó en septiembre de 1945. Muy bien. Vamos con el siguiente. Isabela se mantiene a la cabeza. Vamos con la próxima pregunta. Grecia ganó la guerra contra Troya. Ellos tomaron la ciudad y la quemaron. Ulises murió de un flechazo en el... Ah, no, Ulises fue del bando vencedor, pero él no ganó la guerra solo. Y él después viaja, pues, de vuelta a Ítaca, que es donde lo que se escribe en la Odisea. Héctor perdió frente a Aquiles y Troya perdió frente a Grecia. Y la guerra era entre Grecia y Troya. ¿Y quién ganó? Grecia. Vamos con la siguiente. Solamente un cambio en el quinto lugar. Vamos con la siguiente. Es que Uribe Paraco. Vamos con la siguiente.
20 años tardó Ulises en volver a Ítaca. Vamos con el siguiente. Ahí habría que leerse, aunque eso se lo ponen a leer a uno en el colegio generalmente. Tatiana va a la cabeza en este momento. Vamos con la siguiente. La Primera Guerra Mundial terminó en 1918 y el tratado donde se acordó las responsabilidades de lo que iba a pasar fue el Tratado de Versalles, que se firmó en 1919. Vamos con la siguiente. Bueno, muy reñido. Tatiana va a la cabeza, pero está muy reñido. Vamos con la siguiente. Muy bien, Corea y separa Corea del Norte de Corea del Sur. Por eso es famoso ese paralelo. Vamos con la siguiente. Tatiana se mantiene en la cabeza, pero todavía no hay un ganador. Vamos con la siguiente. El nivel del mar subirá entre 66 y 75 metros. Eso consideran los expertos. O sea que desaparecerían muchas ciudades costeras y varias islas también. Vamos con la siguiente. En este momento se está derritiendo de a poquitos esa vaina. Por eso ha subido un poquito el nivel del mar. Vamos con la siguiente. Tatiana a la cabeza, seguida de Jimena. Entre 3.000 y 5.000 es lo que se considera que existen. Vamos con la siguiente. Ahora Jimena va a la cabeza. Vamos con la próxima pregunta. Cronos, titán del tiempo y del cielo, devoraba a sus hijos al nacer para evitar que le quitaran su reino. Eso es en la mitología griega. En la mitología romana o latina se le llamaba Saturno. Por eso ese planeta se llama así. Vamos con la siguiente. Está muy reñido. Vamos con la próxima pregunta.
famoso teléfono que existía entre la Casa Blanca, Washington, con el Kremlin en la Unión Soviética. Pues ahora hay celulares y pueden tener sus números secretos de celular. Pero en ese momento era muy importante porque eso evitaba que hubiera una guerra nuclear. Vamos con la siguiente. Jimena Marín está que arde, pero todavía no hay un ganador. Vamos con la siguiente. El Aconcagua, que queda en la cordillera de los Andes, es el más alto, más de 7.000 metros en América. ¿Sí? El Everest es el más alto, pero queda en Asia. El Everest es el más alto del mundo, pero queda en Asia, no en América. Vamos con la siguiente. Sacaron una pregunta de ventaja. Vamos con la siguiente. Con la última pregunta. Hay dos iguales, que es 21 y 21, pero los siglos se acostumbran a representar en números romanos. Por eso es el 21 en números romanos. La verde. Vamos a ver cómo quedó esto. Felicidades a Isabela, a Tatiana y a la medalla de oro, Jimena Marín. Y mención especial para Leiber y para Uribe Pará. Vamos a ver cómo les fue en porcentaje. 34%, bueno, les falta leer bastantico de cultura general. Bueno, espero que les haya agradado mucho la clase y que tengan un buen día. ¿Sí? Hasta el lunes. ¿Sí? Hasta luego. Que estén muy bien. Dios los bendiga. Con mucho gusto. Debes hablar al número privado que aparece ahí en los grupos. ¿Sí? Con mucho gusto. Hasta luego.